recibido capacitaciones en mantenimiento industrial por medio de BRIOT y Hueco, adiestramiento de Autotech, tenemos una línea de tallado digital de ellos. Y bueno, y también tenemos nuestro laboratorio de antirreflejo, pequeño, pero bueno, nos hace el trabajo que necesitamos nosotros actualmente. Eh, Entrando ya al tema que nos ocupa hoy en día, hoy en nuestra presentación, tengo de mis inicios dentro del laboratorio óptico, empezaron dentro del tallado convencional, eh, realizando inicialmente limpieza del lente. Creo que casi todos los que comenzamos en óptica comenzamos de esa manera. Pasé por el área de cálculo, bloqueo, eh, afinado y pulido. Prácticamente pude desarrollar varios procesos dentro del tallado convencional y el mantenimiento del mismo posteriormente. Por eso me gustaría mucho saber, por ejemplo, que veo que habemos 19 personas ya. Sería muy importante para mí conocer qué tipo de maquinaria convencional tienen las personas que tienen hoy en día laboratorios convencionales y cuáles son algunos de sus problemas que habitualmente presentan en el área. A ver quién tenemos por acá. Sí, es que está el señor del aseo. Bueno, Jimmy, tu micrófono está activado. Bueno, compañeros, para que podamos participar, entonces podemos conectar aquí por el chat o pueden abrir la manita, levantar la manita para participar, por favor. A ver, Roger. ¿Estás en línea, Roger? Sí, estoy aquí. Estoy trabajando, pero estoy aquí. Ah, bueno. Cuéntanos, qué línea de tallado convencional tienes actualmente? Ok, aquí en el laboratorio en talla convencional tenemos la marca Optec. Tenemos el generador Optec con las esféricas. Uh-huh. El generador es un generador que da muy poco problema, pero las esféricas, como todas, siempre tenemos problemas y hace poco me estuviste ayudando con unas del tema de desajuste de la órbita. Sí. Bueno, ahí se ajustó. Bueno, estaba rompiendo los pétalos en una de las esquinas, ya se pudo ajustar y por ahora tenemos un par de días en prueba y ha estado trabajando, vamos a decir que un 90%, para no decir que al 100%. No, me alegro mucho. Esa es la idea, ¿no? Que entre nosotros nos vayamos compartiendo ese conocimiento y vayamos adquiriendo todos esos detalles, ¿no? Entrando ya en materia, ¿no? Que muy... Y entrando en materia, ¿qué es un tallado convencional? El tallado convencional no es más que el desbaste de una base semiterminada, la cual ya en su parte frontal se encuentra inmerso ya sea el diseño o ya está preestablecido. Por ejemplo, si es un lente progresivo, ya tendríamos el diseño preestablecido en la parte frontal, al igual que los lentes bifocales o monofocales. Utilizaríamos una serie de maquinarias como un bloqueo, un generado, para poder desbastar ese lente para llevarlo a los espesores que amerita esa dicha prescripción. Y luego se realiza un afinado y un pulido por medio de moldes rígidos, los cuales permiten realizar la curva, devastar la curva cóncava para obtener la prescripción que nosotros queremos. Una de las cosas que hoy en día, ¿no? Con esta era en donde prácticamente muchos laboratorios que tienen la posibilidad se están apalancando hacia un laboratorio digital, ¿verdad? Ya que pueden hacer progresivo aférico por la cara interna de
de mucha mejor calidad y sobre todo mucha precisión, ¿no? Las mermas son mucho menores. Pero por qué creen ustedes que el tallado convencional en Sudamérica, en Latinoamérica, todavía sigue siendo parte de los laboratorios y se mantendrá como parte de los laboratorios? O sea, ¿qué bondades tiene el tallado convencional que permite seguir trabajando con ellos a pesar de que ya la tecnología está rumbo a otro camino, pues, más tecnológico? Profe, acá está preguntando Jesús Murillo, costos. Sí, básicamente un tallado digital es muchísimo más costoso armar un tallado digital. Lo mínima inversión pudiese ser más de $500,000 para armar un lente un laboratorio FreeFlow, dependiendo de la envergadura, aunque ya hoy en día, observando algunas ferias y otras cosas allí, ya hay presupuesto un poquito más accesible para poder migrar hacia ese tipo de tecnología. Pero sí, básicamente se mantiene el tallado convencional debido a que obviamente la maquinaria es mucho más sencilla, hay mucha maquinaria de segunda mano en buenas condiciones o que se puede repotenciar, que muchos pequeños laboratorios o personas que vienen de un montaje clásico y quiere ya pasar al tallado de un lente, puede ir empezando con un tallado convencional. Ahora bien, ¿qué es lo fundamental cuando nosotros queremos tener un tallado convencional o ya lo tenemos? Inicialmente uno piensa en la maquinaria, uno piensa en el servicio técnico, en los moldes, pero en tallado convencional hay un área que es de vital importancia debido a que ya como lo dije anteriormente, la cara frontal ya se encuentra con el diseño preestablecido. Entonces, un área fundamental dentro del tallado, Bienvenidos al blog del siglo BPO con las dentro del tallado convencional es el inventario. Muchas veces nosotros lo dejamos a un lado no le damos la importancia que amerita. Como pueden ver dentro de nuestra diapositiva, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que tratar, ¿verdad? De siempre de saber, por lo menos, cuál es la entrada, cuál es la venta que nosotros tenemos en cuanto en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses, hacer una proyección por medio de guías de Excel, mediante los programas que hoy en día se encuentran en el mercado, para que, para que no fallemos a las ópticas en el sentido de que, como tenemos que tener lentes derechos e izquierdos, en lentes progresivos, por ejemplo, o en bifocales flat-top, necesitamos tener derechos izquierdos, adición 1, adición 2, adición 3. Entonces, una de lo principal dentro del taller convencional es hacer un stock de lentes semiterminados basado en la venta que tiene cada una de las ópticas. Y para eso tiene que haber una persona encargada que se dedique a analizar, a gestionar esos números que nos permitan tener un inventario que a medida que vayamos creciendo como laboratorio, vayamos respondiendo a la demanda. Por acá les voy a mostrar algunos tips, ¿no? Que nosotros debemos tener para la gestión de dicho almacén. Por lo menos siempre hay que evaluar el espacio físico.
nosotros tenemos que saber que como vamos a trabajar con un tallado convencional, el espacio físico es importante de evaluar porque vamos a tener grandes inventarios. Entonces, una de las primeras medidas que hay que tomar es saber si vamos a evaluar si el espacio que vamos a requerir es suficiente para la capacidad de venta que nosotros aspiramos o tenemos actualmente. Existe una rapidez, necesitamos saber si existe una rapidez de proceso. Hay un control y manejo eficiente de los materiales. Eso es debido a que, por ejemplo, uno cuando está manejando los inventarios convencionales, tiene que estar muy, muy atento a esos movimientos. Yo diría que si es posible mensual o trimestral, para que ese manejo se mantenga en el tiempo y nunca tengamos una falla de alguna de las adiciones que es muy común en el tallado convencional. Más que todo en los países, por ejemplo, le cuento mi caso que es personal. Acá en Venezuela no tenemos casas comerciales como, bueno, no las voy a nombrar, pero todos la conocen. Y a veces nos toca hacer importaciones que nos puede durar 3 meses. No sé si dentro de los participantes aquí hay algún caso en donde se le tarde 3, 4 meses una importación de cristales y cómo ha manejado ese inventario. No sé si alguno se anima a hablar de cómo se ha manejado su inventario. Carolina Mora. Karina. Ok, bueno, nosotros hacemos importaciones a la China y sí se nos demora. Y de hecho hemos tenido problemas porque a veces los cálculos que hacemos no tenemos, o sea, digamos que uno trata de tener en cuenta el tiempo en que se demora en llegar la materia prima y resulta que el consumo, digamos que yo hago una proyección para 6 meses y realmente el pedido se puede demorar hasta 9 meses y eso hace que cuando ya llegue la mercancía es muy poquito el producto que se ha pedido. No sé si de pronto acá alguien en el grupo tiene como una fórmula o algo que me pueda también ayudar a mí a mirar cómo puedo gestionar mucho mejor el tema de los inventarios. Por lo menos ahorita te puedo decir, ¿verdad? Porque creo que todos hemos tenido ese problema, no solamente en lentes, sino también insumos y repuestos de la maquinaria, pues. Por lo menos en nuestro caso, lo que nosotros hacemos es una proyección por lo mínimo, un 30% a 50% superior a lo que en teoría mi proyección me está dando. Obviamente, todo va a depender de la capacidad del dueño del laboratorio de que lo pueda hacer, ¿no? Pero siempre y cuando él lo pueda hacer, si es bueno sumarle un 30 o un 40%, que si te pones a ver algo que llega en 3, 4 meses, te está llegando al doble el tiempo. En realidad debería ser el doble, o por lo menos cercano al doble. Y lo otro es por ejemplo, llevar una estadística muy más corta. O sea, si por ejemplo tú ves el inventario o haces inventario cada 3 meses, hazlo mensualmente. Es mi recomendación. Otra recomendación, si tienes, no sé si tienes tallado digital, maneja las dos áreas. Solamente tenemos tallado digital, pero hacemos lentes, digamos, flat top e invisibles, los hacemos con talla digital porque pues nos los piden Ok. nuestros clientes. Sí, porque a veces cuando uno tiene los dos tallados puede jugar más con eso, pues. Hacer unos lentes aquí, unos lentes por allá, y entonces uno balancea la producción, pues, mientras nos llega la mercancía. No sé si había otro por acá. Creo que Francisco. Gracias, profe. Iván, profe, levantó la mano. Y vamos. Sí, buenas noches. Bueno, nosotros tenemos laboratorio convencional solamente y bueno, antes de la pandemia nos manejábamos cada 3 meses. Ejemplo, nosotros pedíamos y ese pedido demoraba en fábrica un mes, ¿sí? Más Correcto. un mes
porque como es bastante, pedíamos por barco, ¿ok? Más un mes que demoraba el barco en llegar, más unos 15 o 22 días más que es en el trámite de aduana y toda esa situación. O sea que calculábamos para 3 meses. Cuando ya la mercancía llegaba, ya Ya nosotros íbamos estaba, preparando el siguiente para que sí, en 3 meses pudiéramos tenerlo. Y antes de la pandemia, pues nos funcionaba bastante bien porque los tiempos eran bastante precisos. Luego de la pandemia, pues vino esto de que a veces cerraban los puertos y la cosa sí, se complicó más. Entonces, nosotros acá en Panamá, no sé, Francisco también conoce, tenemos zona libre y bueno, que como llega un somos poco un más área de rápido. callado convencional, podemos conseguir materia prima de menos calidad, pero como quien dice, nos resuelve cuando nos pasan estas situaciones de que no nos llega el embarque, demora más tiempo, pues nosotros tenemos ese, como quien dice, ese backup aquí mismo en Panamá, que es zona libre, que nos facilita bastante, más que nada para talla convencional, pues por talla digital ya es diferente. Pero lo que es convencional a nosotros y más que somos un laboratorio pequeño, pues nos funciona bastante, bastante bien cuando nos falla lo que es las importaciones. Sí, eso ha pasado este último tiempo en la pandemia y creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer los jefes de laboratorio, estar atento a todas estas situaciones. Más adelante en la presentación tengo algunos tipos de inventario que se manejan, que siempre hay que tener una reserva y una previsión de que algo puede pasar, que es lo que está pasando actualmente y que nosotros podamos ir corrigiendo y ir resolviendo bajo la marcha, ¿no? Hasta que el pedido nos vaya llegando. Otra cosa importante dentro del manejo de inventario es que cuando uno maneja bien el inventario, el margen de error dentro inclusive de todo el proceso productivo es mucho menor. Aparte de que si, por ejemplo, uno, como estábamos conversando ahorita, eh, nos equivocamos en la proyección y nosotros nos llega el material 9 meses después, prácticamente vamos a tener un desfase de un año. O sea que la responsabilidad de nosotros aumenta cada vez más, a que por lo menos en la talla convencional tenemos que tener mucho ojo al inventario, ¿no? Que generalmente uno en los laboratorios siempre le toma más consideración, inclusive a la maquinaria o a otros temas. Y cuando falta el material o falta las bases, es en donde, ay, las bases nos faltaron. Pero es muy importante en convencional porque los errores nos van a costar mucho tiempo. Acá les dejo, vamos a ver si lo puedo reproducir acá. Acá, no me... Vamos a esperar que reproduzca el video. Bienvenidos al blog de Siglo BPO con las cuentas claras. ¿Lo están escuchando? Sí, señor, profe, Sí. perfectamente. Sí, Ok. señor. Sí, señor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre 4 herramientas útiles para llevar un buen control de inventarios. La gestión de inventarios es un aspecto de vital importancia para las organizaciones y es un condicionante para su éxito. Después de alcanzar cierto nivel de excelencia en los procesos de gestión de inventarios, el único camino a seguir es conseguir una mejor tecnología para controlarlos. Es por ello que recomiendo algunas herramientas tecnológicas. 1. Software de alerta de restock. Se incorpora al sistema de gestión para recordar o avisar que es tiempo de recolocar cierto producto, activándose cuando éste alcanza determinado Perdón, nivel de profe, stock. ¿será que Toma en puedes por cuenta favor cerrar tu factores como audio? la Un cantidad, momento, las fechas de que escucha un vencimiento, poquito las de eco. ofertas, entre otros tipos de información. 2. Software de reporte en el inventario. Se incorpora el sistema de manejo de inventarios. La base de datos ayuda a crear un reporte con todo lo necesario para el área de logística de la empresa. Así pueden elaborarse reportes de ventas, de compras, de pérdidas, entre otros. 3. Recolección de data a través de código de barras. Para automatizar el recojo de información,
Muchas organizaciones incluyen escáner de códigos de barras en los productos, lo que aumenta la eficacia y precisión en el momento de gestionarlos. 4. Dashboards. Se trata de un software de gestión de inventarios que muestra gráficos con datos en una pantalla. Después de extraer cifras sobre el inventario, estas pueden ser observadas desde el dashboard. Además, este método permite que la categorización de la información sea dividida de la forma más conveniente. Como podemos ver, existen diversos tipos de herramientas para llevar un buen control de inventarios en una empresa. Lo primordial es conocer las necesidades de la compañía, lo que dependerá de su tamaño, tipo, presupuesto, políticas, logística y otros factores. Espero te sea de gran ayuda esta información. No dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición en el blog con las cuentas claras de Siglo BPO. Profesor, el audio, Profe, habilítelo. el audio está apagado, profe. Ok, muchas gracias. Perdón. Dentro del manejo de inventario, tenemos unos tipos de inventario que podemos, que valga casualmente tocamos el tema hace poco, ¿no? De cómo podemos más o menos manejar el inventario debido a toda esta problemática actual del COVID o de cierres de aduanas y todo esto. Hay varios tipos de inventario. Lo podemos hacer cíclico, como dijo el compañero Iván, de que podemos hacer pedidos un poquito más frecuentes, por ejemplo, cada 3 meses. Entonces, por ejemplo, a nosotros le llega un pedido y ya de pronto ya el siguiente pedido ya se está terminando dentro de la fábrica y así sucesivamente y va creándose un ciclo de inventario en donde cada vez se puede ir manejando pues, hasta que se estabilice toda la problemática que tenga ya sea el proveedor o el país, pues en este caso. Tener siempre un inventario de seguridad que básicamente tratar de siempre no pedir lo que la proyección nos está dando, pues la proyección no nos está diciendo si dentro de un mes el dueño del laboratorio agarra y dice, los Blue Code ahora tienen un 30% de descuento. ¿Me entiendes? Entonces, ese reflejo de, esa, de ese cambio en la venta, nosotros no lo estamos percibiendo y nos puede afectar el inventario, ¿no? Obviamente, debería de haber una relación entre el área de ventas y el área de laboratorio, si están unidos, si no, bueno, siempre hay que tomar en cuenta la proyección de nuestros socios comerciales, las ópticas que nos compren. Un inventario de previsión, de siempre tener un stock un poquito holgado, no tratar de nunca un inventario de lentes se debería de manejar muy ajustado, porque todo va a depender hasta de cuestiones de moda. Hace unos 5 o 6 años el bloqueo de luz azul no era un lente que se vendiera mucho. Y hoy en día es una bandera, es prácticamente una obligación, por lo menos en mi país, de que el lente tiene que tener bloqueo de luz azul. Entonces, siempre es bueno tener una previsión e ir evaluando material como material, cómo va yendo esa rotación, y ir impulsando un material u otro dependiendo del inventario que nosotros tengamos. Y el inventario en tránsito, que básicamente es lo que dijo el compañero Iván, que mientras le va llegando uno, ya viene otro en tránsito, pero uno lo va contabilizando, uno sabe que va a llegar pronto. ¿Me entiendes? Entonces no está en la fase, sino está en tránsito y cuando uno hace las proyecciones, siempre es bueno incluirlo, o sea, no dejarlo por fuera porque es algo que nosotros vamos a tener allí lo más pronto posible. Igualito siempre tomando las previsiones y sabiendo cómo está el mundo global, pues. O sea, no encerrarnos en nuestro ámbito, sino saber que hay otros inconvenientes que pudiésemos tener.
En cuanto al laboratorio convencional, nosotros podemos tener un sinfín de productos y de tipos de materiales. Por ejemplo, nosotros podemos tener bifocales, podemos tener bifocales cripto invisibles, bifocales flactó en diferentes tipos de bases, 2, 4, 6 y 8, pues desde adición 1 hasta 3, que es lo más común, cada quien lo amplía hasta donde las necesidades que tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, en un bifocal flactó ya tenemos que saber que la combinación, por ejemplo, para hacer un lente de cada adición en una sola, por ejemplo, hacer en base 2 un lente de cada una de las adiciones, vamos a tener 18 combinaciones. Entonces, obviamente, a medida que tengamos más bases, 2, 4, 6, 8, el inventario va a crecer, ¿no? Y no hay manera de sustituir un flactó por otro material. Entonces, tenemos que tener una gestión de inventario muy holgada. Si le sumamos que podemos tener bifocales blancos y bifocales transition o fotocromáticos, como lo llamen en su país, eh, se va ampliando el inventario, inclusive cuando vengan los progresivos, peor aún. O en progresivo, por ejemplo, no podemos tener un solo progresivo, tenemos que tener un progresivo de corredor corto, un progresivo de corredor intermedio, tenemos que tener uno con unas zonas de aberración, un progresivo hard, HD, un progresivo que sea más alto para visión lejana, otro más alto para visión cercana. Tenemos que tener lentes para intermedio, de OFI, y así, inclusive después fotocromático, policarbonato, y ahí se nos va acrecentando más y más y más el inventario. Esa es una de las razones del por qué ya los laboratorios poquito a poco van inmigrando hacia el laboratorio digital, aunque ya las personas que tienen laboratorio convencional prácticamente lo usan para hacer lentes bifocales, ¿no? Que en algunos países todavía es un lente que se vende muchísimo, no es el número uno un progresivo, pues. En Sudamérica es muy raro el país que conozco que el progresivo sea su primera venta en el laboratorio, generalmente visión sencilla o un lente bifocal. Por lo menos en mi país es muy común el lente bifocal. También podemos tener dentro del de la amplia gama de bases que podemos tener dentro del laboratorio, dentro del almacén de cristales, lentes supermodulares, por lo menos para hacer fórmulas de más 12, más 10, más 15. Era muy usual o es muy usual tener un stock pequeño. De este sí no hay que tener un stock grande, no es algo que sea muy comercial, pero siempre hay personas que sí necesitan ese tipo de prescripciones y bueno, siempre es bueno tenerlo disponible, ¿no? Otra cosa que quería acentuar referente a las bases, ¿no? Cuando uno hace una compra de base semiterminada, más que todo cuando uno la hace en Asia, para no decir un país específico, siempre es bueno que les envíen una muestra y significativa, porque a veces un lente no representa nada, o dos lentes ni 10. Si no, necesitamos hacer 50 lentes, 100 lentes, porque ¿qué pasa? La base fundamental para que un lente en tallado convencional no salga bien es que las bases sean estables. No sé ahorita si alguno de ustedes tiene algún problema. Creo que Francisco en alguna presentación atrás comentó de unas máquinas en buen estado y por qué salen malos. Básicamente pudiese venir el problema por las bases, ya que
por ejemplo, si tú tienes una lente esférica, tiene que ser esférica. Tiene que tener la misma ságita. Si tú vas a calcular una lente base 4, adición 3, y después agarras otro base 4, adición 3, debería de tener la misma ságita. De todas maneras, ustedes tranquilamente pueden medir su ságita, o sea, de todos los lentes. Pero no es la idea, ¿no? En cierto, en algunos, eso puede crear más bien es un reproceso, ¿no? No sé si les ha pasado dentro de su laboratorio de que algunas bases les haya llegado defectuosas, y si ha pasado. Ajá, Francisco, adelante. Francisco está levantando la mano, profe. Sí, buenas noches a todos. Un gusto de escucharte, Ernesto. Gracias por muchas todo lo gracias. que compartes con nosotros y a los compañeros igualmente. Sí, a mí nos pasó acá en el laboratorio hace como decía Iván hace un rato, hay situaciones con más todo con esto del COVID que ha demorado todo. Si antes demoraba un mes, 2 meses, dentro de lo normal, bueno, ahora es el doble. Y sí tenemos esa ventaja, como dice Iván, zona libre es una zona que nos permite tener un acceso, pero ya no tenemos, de pronto no la calidad, sino la precisión que tenemos con las casas más conocidas, ¿no? Entonces, allí era donde yo quería acotar aquella vez, que a veces se piden las bases porque un cliente lo requiere, con una receta X, y bueno, nos vamos con esta casa, compramos 50, 100 lentes y nos salen los cálculos, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver, es correcto, como bien menciona el profesor Ernesto, la sajita no es la misma, no es la que está sujeta a la base, y bueno, nos toca hacer el recálculo. Y es de presentarse, ¿no? Gracias. Sí, muchas veces yo creo que la mayoría de los laboratorios nos ha tocado ir, ir probando, ir buscando mejores proveedores, y en esa búsqueda siempre vamos a tener algún proveedor que nos va a dar una calidad menor, ¿no? Pero básicamente lo que en esos casos, ¿no? Más adelante, ahorita más adelante lo vamos a seguir conversando. Con respecto a las bases, es simplemente que si un lente, el proveedor debería darte de la data del lente, a cual, y el back, el front, la ságita, y todos los parámetros del lente, y deberían de ser igual. Cuando no son igual, simplemente nos toca medir uno por uno todos los lentes. No hay manera de no hacerlo porque va a tener uno demasiado reproceso. Y a la hora de la verdad, eso es una lija más, es una mopa más, es un lente menos que se adelanta por hacer un retalle. Y bueno, conozco pocos laboratorios, pero hay unos que otros que inclusive a veces ni retalles hacen. Prácticamente se vuelve una pérdida. Ya, un momento acá. También podemos tener nuestro stock, unos lentes supermodulares bifocales, que en el caso de requerirlo no es algo que salga con mucha frecuencia, pero siempre es bueno tener un stock de 50, de 100 pares. Más que todo, por ejemplo, en este ejemplo está adición 2. Generalmente son adición 3, adición 275, ¿no? Que se maneja dentro del laboratorio de 250 a 3, es lo que más comúnmente sale, ¿no? Y otro lente que también podemos tener en estos es un lente de visión intermedia y cerca, que básicamente va a tener un rango de poder de visión intermedia entre 0,75 y 1,25. Entonces vamos a tener un stock de base 0,7 con rango 0,75 y con rango 1,25. Y es muy importante que la persona de cálculo tenga claro de cómo manejar este lente. Pues, por ejemplo, para adiciones bajas se usa el rango de 0,75 y para adiciones altas se usa el rango de 1,25.
Otro lente que no lo coloqué, que también podemos tener muchos lentes polarizados, lentes espejados. O sea, podemos ir ampliando la gama dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Con los lentes polarizados, más adelante lo vamos a ver, tienen que tener mucho en cuenta que él lleva un eje de polarización. En el momento de hacer el bloqueo en la máquina, se tiene que respetar ese eje de polarización. No podemos, no podemos bloquearlo como nosotros queramos, sino que tiene que ser bajo ese criterio. Generalmente trae unas líneas guías donde nosotros podemos irnos guiando fácilmente. Acá en la siguiente presentación les presento un cuadro, ¿no? Es muy básico para laboratorios pequeños, bueno, no todos los laboratorios son grandes. Que a veces uno cree que porque uno es pequeño uno no puede llevar su orden, y uno, sea pequeño o grande dentro del laboratorio, uno tiene que llevar su inventario claro, así sea con una herramienta como Excel. Por lo menos ahí en la presentación pueden ver, ¿verdad? Teniendo por lo menos un software de manejo de bases, ¿no? Uno puede sacar sus reportes de existencia y cantidad vendida, ¿no? Y, por ejemplo, uno puede ver cuál es el porcentaje de venta de cada una de las bases que uno está manejando dentro del laboratorio. Uno Roger, puede... perdón, profe. Roger tiene una pregunta o Sí, un adelante. comentario. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Ok, profe, una consulta. Mira, tengo un ejemplo con el tema de los polarizados. Ok, hay pantalla, ejemplo, ya un polarizado que lo hago con su eje, que es el correcto para el bloqueo, y hay pantallas que se ve claro y en otras se ve oscuro. Y si lo giras en la pantalla que se ve oscuro, se ve claro. Por ejemplo, yo en mi oficina uso 3 monitores. Yo me pongo un polarizado y veo un monitor bien, pero el otro lo veo mal, giro la cara, lo veo bien. ¿Por qué se da ese efecto? Bueno, en algunos casos puede ser que, o que, aunque no lo percibas, tenga el eje polarización malo, o cuando hicieron el montaje, el lente es muy sensible en el montaje, o sea, genera como una presión, no sé, que generalmente se ve en un lente normal cuando el cristal está un poco grande, y se va creando ese reflejo de como que más oscuro o más claro, ¿no? En ese caso, lo ideal es reemplazar el lente. Ok, entiendo. No, bueno, lo que te decía era que por lo menos en una pantalla se ve bien y en la otra pantalla se ve oscuro. Entonces en la pantalla que se ve oscuro lo giro y se ve bien, entonces me pongo la otra pantalla y se ve oscuro. Ah, ok. O sea, sí, básicamente es eso, es dependiendo del eje de polarización en donde esté el lente. Debe ser que uno no quedó bien, con respecto al otro. Otra volviendo aquí a las proyecciones, ¿no? Por ejemplo, para lentes monofocales es muy sencillo, porque nosotros no tenemos allí derecho e izquierdo, sino que tenemos básicamente un cristal visión sencilla y es muy sencillo llevar. Base 0.50, base 2, base 4 y base 6, ¿no? Base 8. Y, por ejemplo, en esta proyección, ¿verdad? Esta está calculada a 6 meses, ¿no? Acá indica de que el base 4 es el lente que más se vende en esa proyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí me está sugiriendo pedir 1.700 bases en 6 meses. Viendo todos los problemas actuales, siempre es bueno, por ejemplo, él tiene, uno le puede colocar una casilla de aumento, por lo menos aumentarle el 30%, aumentarle el 40%, aumentarle el 50%, porque en realidad la venta de todos los materiales no son iguales, entonces no le podemos meter el aumento a todos los materiales, sino a los materiales que nosotros veamos dentro de nuestro inventario, que son los que están rotando más, ¿no? Entonces, básicamente, mi sugerencia a una persona que no lleva exactamente y muy fielmente el inventario es que empiece desde ya a manejarlo, a tener a
a tener un conocimiento más preciso de todo su inventario, analizar cuáles son sus ventas, cuáles son las ventas en donde más se afinca el material y qué tipo de materiales puede apalancar, porque esto puede ayudar hasta a la venta, ¿no? A la venta me refiero a la óptica, de ofrecerle un cristal que nosotros de pronto tengamos en esto y que ellos puedan afianzarlo, pues, y venderlo y nosotros generar mejores ingresos. Acá tengo la misma proyección, pero para lentes bifocales, ¿no? Es básicamente lo mismo, es simplemente ver cuál es la existencia, cuál es la cantidad vendida y hacer la proyección y ir poco a poco ajustando todo eso a que nunca nos quedemos sin lentes. Ya en este tipo de proyecciones en donde empiezan como que llama uno, los problemas, ¿no? Cuando ya viene derecho izquierdo. He visto casos en donde tengo 100 en derecho y no tengo izquierdo, ya sea por un error humano, se equivocaron en la proyección, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre es bueno tener herramientas, ya sea tecnológicas, si tienen el software, muchísimo más fácil, ¿no? Pero si no lo tienen, bueno, les puede servir de guía hacer un simple cuadro en Excel bien hecho, en donde uno agarra un reporte de 8 meses, calcule a que la producción va a estar similar en 8 meses y uno más o menos puede saber cómo, cómo proyectar cada uno de las bases que nosotros tengamos. Otra parte fundamental es saber cuánto estamos vendiendo y qué estamos vendiendo y cómo lo estamos vendiendo. Nosotros en laboratorio y las personas encargadas del laboratorio, ya sea el jefe de almacén, ya sea el coordinador de producción, ya sea el gerente del laboratorio, siempre tienen que tener presente cuáles son los materiales que está vendiendo más y cuáles no, porque de eso va a depender la rotación del inventario. No hacemos nada con vender 1000 lentes y tener 200 millones en el almacén, o tener 200.000 en almacén y vender 50, o afianzar en las ópticas un material que tenemos una disponibilidad muy baja y de pronto uno que tenemos una buena disponibilidad no lo podamos apalancar. Entonces, también, o sea, también laboratorio, a donde quiero llegar, laboratorio también tiene como función apalancar a las ópticas para que vendan, porque en la pandemia lo vivimos. Sin las ópticas, sin ventas, no hay negocio. Podemos tener las mejores máquinas, los mejores técnicos, lo mejor en todo, pero sin ventas no hay negocio. Y, y también un jefe de laboratorio tiene que estar muy atento a eso, a que las ventas mejoren y a que el negocio sea rentable. No solamente es responsabilidad del dueño de la empresa. Por ejemplo, cada vez que uno adquiere una base, ¿verdad? Esta es la información mínima que debería darnos el fabricante, ¿no? Que prácticamente son los valores estándar del lente, ya sea su curva nominal, su front, su ságita, su espesor de centro, su espesor de borde. Y en función de esto es que nosotros vamos a saber en verdad si el proveedor es de buena calidad o de mala calidad. Inclusive es bueno tener esto en los almacenes porque hay recomendaciones en cuanto a la curva base y a la dioptría que se está manejando. Por ejemplo, una base 0.50 está recomendada para prescripciones de menos 9.25 a menos 12, ¿no? Que a veces en la rotación del personal, muchas veces, a veces sacan la base inadecuada cuando cuando viene el montaje, vienen los problemas porque la curva base es muy curva, la montura es muy plana y ahí empieza el tema, ¿no?
Y básicamente he escuchado mucho acá y también lo escucho en los clientes de nosotros, ¿no? Que siempre nos dicen, el tallado convencional queda más delgado que el tallado digital, aunque parezca insólito, ¿no? Pero básicamente es porque, por ejemplo, si en digital yo voy a hacer más 5, adición 3, la base ideal es 8, mínimo 7. Pero ese más 5, adición 3, yo lo puedo hacer en base 5, base 6 en convencional, y va a quedar, o sea, por la misma curva base va a quedar un poco más estético. Claro, hoy en día ya las casas de lente digital han sacado lentes más avanzados que ya uno puede hacer lentes delgados con curvas bases más delgadas y todo eso. Claro, también depende del índice de refracción que uno maneje, ¿no? Mi sugerencia es poco a poco, en la medida de las posibilidades, ir migrando a índices medios, por lo menos a índices medios. Por ejemplo, el policarbonato yo lo llamo el destructor de laboratorio, porque lo que hace es destruir laboratorio y ni siquiera ofrece la calidad óptica que una persona necesita, ¿no? No sé cómo está, por lo menos en sus países, cuál es la venta mayor de lentes poli o lentes R39. A ver si alguien puede participar. El policarbonato. Carolina dice poli. Sí, creo que es más que todo por ejemplo, todo va a depender de las monturas que estén disponibles, de la moda que esté, del optometrista y del oftalmólogo, que no solamente ponga poli, 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 poli. Por lo menos en nuestro país, acá en Venezuela, se maneja mucho el pástaro completo. Entonces nos ha permitido mejorar eso en ir bajando la cantidad de poli y ir hacia índices medios a altos, ¿no? Y es mucho mejor para los laboratorios, ¿no? Se ahorra uno el coating, el problema, el desgaste de las piedras y todo eso. Acá quería referenciar, ¿no? Antes de ya entrar al tema como tal, a la parte de procesos, ¿no? Es muy importante cuando uno está calculando un lente convencional o digital, tener muy claro los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un lente, ¿no? Ya sea que si ya tenemos la montura, escoger la base adecuada, medir la montura y escoger la base adecuada para mantener en el cliente la misma distancia al vértice, no cambiársela por desconocimiento. Acá les dejo un video sobre el esferómetro, para los que no lo conocen a fondo. Hola, hoy estudiaremos el uso de un instrumento óptico y utilizado a menudo en la óptica, conocido como esferómetro. El esferómetro nos sirve para medir la curva de las lentes. Como tú sabes, las graduaciones están dadas por diferencia de curvatura de una lente o curva base anterior y una posterior. En este caso, este es un molde en bruto o un blank, el cual nos va a servir para hacer nuestra medición. Es importante que conozcas también que en el esferómetro tiene dos puntas que son fijas y una punta que es móvil, que es la que nos va a dar la lectura. En el caso de que el valor sea rojo o esté dado en el lado rojo, la curva que estarás midiendo será cóncava, y en el caso de que el valor aparezca en el lado negro o valor positivo, la estarás midiendo entonces una curva convexa. Dicho esto, vamos a iniciar con la medición de nuestro lente y tienes que fijar bien tu esferómetro y presionarlo suavemente contra la lente en forma de que las dos puntas laterales asienten bien en la lente. En este caso tú observas que estamos hablando de un valor positivo de +2, por lo que entonces determinamos que nuestra curva base en este blank es precisamente una curva positiva
D más 2. Si midiéramos la cara negativa del lente o parte cóncava, pues notarás que hay una curva de menos 6, y si tú haces la operación algebraica entre la curva positiva de 2 y la curva negativa de menos 6, notarás que entonces el poder que este lente teóricamente tiene, sin tomar en cuenta el índice refractivo, es de menos 4. Menos 6 para una curva cóncava y más 2 para una curva convexa. Resultado, graduación menos 4. Muchas veces también cuando vamos a hacer la medición de nuestra curva base, podemos girar suavemente el lente y observar si existe algún movimiento en nuestro reloj. Si ese movimiento no existe, quiere decir que estamos en una curva esférica. Si por el contrario existiera algún movimiento mientras nosotros movemos nuestro lente, estuviéramos con una curva asférica. Toma en cuenta que para efectos demostrativos estamos haciendo el giro sin tomar en cuenta que podemos rayar el lente. Pero en la práctica, si lo haces con un lente que le vas a entregar a tu paciente, puedes rayar el lente. En el caso de las superficies que son asféricas, tú vas a encontrar que sujetas tu esferómetro y en este caso lees un 3. Ese 3, si yo me voy a otra posición de mi lente, automáticamente empezamos a observar ciertos cambios. Aquí estoy leyendo ya una curva 4 o más 4. Si giro mi lente, inclusive hay nuevamente otra variante. Esto se debe precisamente a que en el caso del lente que estoy evaluando, se trata de una lente progresiva. Las lentes progresivas son asféricas en su cara anterior y esféricas por el tipo de tallado que hacemos en el laboratorio en su cara posterior. De esa forma entonces el esferómetro es una herramienta que nos ayuda a medir las dos curvas de las lentes, la anterior y la posterior. Veamos nuevamente otra medición. Tenemos una curva más 4 y en el caso de la curva posterior tú notarás en este ejemplo que hay dos diferentes curvas, por lo que debes medir una primero y la otra después. Vamos a medir primero este meridiano y esto nos da una curva de menos 4 y vamos a medirlo perpendicular y esto me da una curva menos 8. Quiere decir que este lente tiene dos curvaturas cóncavas talladas, es decir, tenemos un astigmatismo, por eso hay una parte delgada y la otra un poco más gruesa. Y la diferencia de una perpendicularmente con la otra es precisamente lo que nos da el valor del astigmatismo de esta lente, que hemos determinado en este caso que es de 4 dioptrías. La esfera entonces podríamos sacarla tomando en cuenta el valor de mi cara anterior, que en este caso es 4, y lo vamos a tomar con la curva más plana en el valor posterior, que me da menos 4. Si tú tienes más 4 en el lado convexo y menos 4 en el lado cóncavo, si haces la suma algebraica automáticamente tienes una graduación de plano menos 4, es decir, no hay graduación sobre el meridiano esférico y sí sobre el meridiano cóncavo o negativo de tipo astigmático. Este es en el caso de una lente con dos curvaturas distintas. Más adelante seguiremos con la explicación. Ahí les dejé ese video para que más o menos tengan una idea de cómo maneja el esferómetro, que es muy importante para la persona que está manejando el programa de cálculo. Porque no, en algunos casos los lentes semiterminados no están agregados dentro de la base de datos del sistema, ¿no? Entonces uno tiene que sacar manualmente el back, el front, Sagitta y todos estos parámetros para poder desarrollar el lente.
Otra característica cuando uno ya empieza en el programa de cálculo de un lente convencional o digital, en los dos procesos es lo mismo. Es muy importante tener presente la ságita. Que la ságita de un lente simplemente consiste, es la profundidad que tiene el lente y el cual por medio de la aguja que tiene en el medio el sagómetro, nos va a dar una medición en milímetros y nosotros debemos colocarla dentro del programa de cálculo. En los programas de cálculo que generalmente si la base es estable y la base es reconocida, generalmente ya tiene todo eso predeterminado, ¿no? Uno simplemente coloca la receta, las medidas de la montura y todo, y uno simplemente procede a hacer el lente. Pero en el caso que toque hacer todo manual, es bueno tener presente cómo manejar estos dos instrumentos. La ságita es simplemente el arco circular en la distancia desde el centro del arco hasta el centro de la cuerda. Y simplemente se emplea es para medir la profundidad del casquete esférico, ¿no? Básicamente para que todas las máquinas tengan los parámetros de cuál es la profundidad máxima que nosotros deberíamos de tener en el lente. Y todos esos datos están ingresados también en el generador para que no haya un problema. Inclusive en algunos programas, si uno comete algún error, tiene que decirle a uno, advertirle a uno que uno está dentro de un parámetro fuera del lógico, pues, por seguridad hacia las máquinas. En el programa de cálculo, básicamente la persona ingresa toda la data del lente oftálmico, ya sea número de trabajo, medidas de la montura, horizontal, vertical, máxima, puente, datos, si toca manejarlo manualmente, datos del fabricante, que es semiterminado, si el lente es esférico o aférico, y la adición se aplica, pero no es relevante. El ADP del paciente, uno coloca los datos del Sagita, front, back, se aplican. Sí, si las bases están dentro del programa de cálculo, no tenemos que hacer nada de eso. El resultado de todo ese cálculo lo vemos acá. Si ustedes ven acá nos genera, por lo menos en este tipo de cálculo, él trabaja con diferentes chapetas o bloques creo que en la mayoría de las partes le llaman chapetas. Trabaja con diferentes colores, 0.50, que básicamente es roja para 0.50, azul para base 4, base 3, gris para base 6 y otras especiales color dorado para curvas mayores. Si el bloqueador es de aloe, bueno, trabaja con su chapeta de estándar de aloe, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Durante el cálculo del lente es bueno que la persona que está haciendo el cálculo tenga, yo no sé si alguno puede participar, toman en cuenta el diámetro efectivo del lente antes de empezar a calcular el lente. O sea, dentro de su laboratorio, todas las personas que hacen programas de cálculo hacen el diámetro efectivo del lente para que no haya una pérdida posterior. No sé si alguno no lo hace o todos lo hacen antes de empezar el cálculo. Bueno, me imagino que todos lo hacen. De todas maneras, es bueno siempre tenerlo presente porque hay un diámetro efectivo del lente, el cual en convencional tenemos que respetar porque nosotros allí no podemos hacer descentraciones grandes ni nada. Ya el progresivo
está inmerso allí en el lente, ¿no? Y básicamente es horizontal más puente, menos dp, más máxima, y se le agregan unos 2-3 milímetros, que sería como el bisel que uno más o menos maneja allí, que uno le haga, ¿no? Es muy importante que le inculquen a su persona encargada del cálculo que para lentes progresivos mantenga y bifocales mantenga esta temática, más que todo para lentes progresivos. Ya en lentes bifocales va a depender también del diámetro que tenga el diámetro que tenga la lente y el eje, ¿no? Ahí hay una. Carolina está levantando la mano. Sí, profe, tengo una pregunta. Digamos acá horizontal más puente, menos distancia pupilar, más máxima. Máxima, ¿qué hace referencia? Máxima es la distancia, o sea, tú tienes el aro, la distancia mayor entre las dos oblicuas. O sea, tú tienes dos oblicuas, entonces la distancia que te dé mayor es la máxima, entre derecho e izquierda. O sea, por ejemplo, en el ejemplo del lente, si tú ves donde la persona tiene los dedos puestos en el lente, si tú haces una diagonal, esa es la distancia máxima. Si tú la haces del otro lado, te va a dar 1 o 2 milímetros menos. Ah, gracias, profe. De nada. Ah, Iván, Sí, profe. Pues Nosotros, seguimos con Harold. nosotros tomamos muy en cuenta la distancia mecánica antes de empezar el tallado, ya que por lo menos el programa, cuando tienes una distancia muy pequeña con referencia a la distancia pupilar, ella le da a uno una advertencia, pero si uno no mide eso antes y deja pasar la advertencia, ¿qué pasa? Que a la hora del montaje, el lente, cuando lo cortamos, puede quedar muy chico y a la hora del montaje, entonces no cabe en el aro la Exacto. distancia que pidieron contra lo que tiene el aro. Sí, eso es muy usual. Bueno, hoy en día en algunos países está muy de moda las monturas muy grandes. O sea, demasiado de horizontales de 58, de 57, de 55, de 54. Entonces, en esos casos se refuerza más el tema de que uno debe hacer este cálculo, ¿no? Porque después de hacer todo el proceso y llega al área de montaje como está allí en la gráfica y no da el lente. Y entonces, si uno se pone a ver si lo tengo acá. Entonces, después alguien quiere. Jesús también quiere aportar. Sí, bueno, adelante. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, Harold. Buenas noches. Hola, Ernesto. Ernesto, Hola, pues, un gusto. cuando yo tallaba de convencional en Venezuela, para el diámetro efectivo utilizábamos dos programas, pero que antes de los dos programas utilizábamos el trazado, se hacía previamente un trazado de la montura, se hacía pues, un cálculo primero por Paol y luego por Innovation, ¿sí? En Sí, no, Innovation como tal, nos nosotros también daba lo exactamente, tuvimos así en un momento. sí, se hacía exactamente en Innovation, daba el diámetro correcto y obviamente se le aumentaban, pues como se utiliza o se viene utilizando la talla free, que se le aumentan 2 milímetros más a los parámetros para, su merced sabe que a veces en Sí, la un talla bisel. se Sí, complica en un la poquito, talla o un bisel o algún esmerado, corte del del pinado se come un pulido. poquito más para evitarnos eso, ¿sí? Pero la base o lo mejor que se puede hacer es trazar la montura completa, ambos aros, antes de realizar. En ese caso, para cuando son laboratorios sumamente pues, grandes que se utilizan pues, programas.
Aquí en Colombia hay laboratorios pequeños que el cálculo lo hacen netamente con fórmula, lo hacen a mano, con fórmulas matemáticas. Y también es válido y pues se las ingenian y para lo que es la cuestión de las medidas, pero sí, tomando muy en cuenta los parámetros de la distancia mecánica. Sí, o sea, por lo menos con Innovation o cualquier otro programa o software que tenga disponible el laboratorio, es muy válido por medio del protocolo OMA colocar tranquilamente un trazador, y inclusive uno puede conectar hasta el trazador con todas las biseladoras y con todo y todo el proceso. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal que uno vaya encaminado hacia eso, porque termina siendo como la estandarización de todo, ¿no? Y no perder el tiempo en cosas manuales. Pero como hay laboratorios muy grandes y laboratorios muy chicos, a veces es bueno por lo menos darle una guía a los chicos de cómo empezar y que no sea, por ejemplo, ay no, si yo no tengo un software o un trazador, yo no puedo calcular esa distancia mecánica, ¿no? Sí, pero obviamente lo ideal es como tú estás diciendo, ¿no? Si tienen la posibilidad, también es una opción mucho más válida y más efectiva, pues. El siguiente proceso, luego del cálculo, es el encintado, ¿no? El encintado simplemente es para proteger la cara frontal, la cual ya está prácticamente hecha, ¿no? Lo ideal allí es usar un tape de buena calidad, a pesar de que no es la misma fuerza convencional a un generador freeform. Siempre es bueno tener una buena cinta, porque igualito va a venir el proceso de lija, el proceso de pulimento, y si tenemos lija de muy baja calidad, podemos tener desprendimiento, podemos tener algunos ejes movidos de pronto, o, o le queda mucha pega al lente, y después cuando uno lo limpia se termina de dañar, se raya y se vuelve el reproceso, y o sea, y a veces uno en procesos que se ven sencillos, uno se lo toma a la ligera, pero si uno se pone a ver los laboratorios industrializados hoy en día, es automatizado y una máquina hace el encintado y lo tienen como algo importante, pues. Entonces, básicamente, eh, mi consejo Profe, es ese, pues. una pregunta. Usted acabó de mencionar reprocesos. ¿En qué momento se puede hacer el reproceso? Porque si uno ya encintó, generó, ¿se puede otra vez volver a generar o ya no? Porque, digamos, eso depende de la prescripción y del ente, ¿no? Porque a veces no es preciso, digamos, ya volver a generar. No se Bueno, puede. sí se puede volver a regenerar el lente. Todo va a depender de qué espesor quede, qué tipo de material es y cuál es pero de poder, volverlo a hacer con la misma base dañada, se puede hacer. Por ejemplo, si uno tiene una diferencia de 0.25, vamos a suponer más 0.25, me salió el lente más 2.25 y necesitaba 2. Yo pudiese retallarlo bajándole un poco el molde y bueno, y ahí jugar con los moldes, ¿no? Si vale la pena o no, ya eso es decisión de cada laboratorio, ¿no? No sé cómo manejan cada laboratorio eso, hacen retallados, no los hacen, lo hacen algunos. Generalmente se hace en los trabajos que uno sabe que pueden salir. Cuando es algo que ya uno sabe que no está muy difícil, está muy fino el cristal, no vale la pena hacer nada. Porque lo que va a hacer es uno gastar una lija más, un pulimento más, y todo lo demás. Listo. Iván, ¿quiere comentar algo? Sí, profe, por lo menos el retallado nosotros, por lo menos cuando son esféricos y son progresivos, es muy difícil que salga. Muy O un difícil. eje. Eso,
por lo menos cuando son bifocales, laptop, pues como la misma bloqueadora te da la imagen exacta de la recta donde va el bifocal, pues no se mueve casi nada. Pero cuando hacemos progresivos que son esféricos, ejemplo, un +1, lo retallamos, aunque le pasemos a generar, no, nos sale un pequeño cilindro. Pero nos comentaron después y nos dimos cuenta que es por el eje que apenas se mueve un grado de donde están los puntos, ya de una vez generamos un eje. Y es muy difícil sacar un progresivo, se nos hace que sea esférico, retallarlo se nos hace muy complicado. Es muy difícil. Pero la idea obviamente siempre va a salir lentes malos, ¿no? Pero siempre es bueno, como dice uno, ¿no? Estar encima de las máquinas, mantener un porcentaje 1 o 2%. Por lo menos el área detallado puede manejarse entre el 1, 2% fácilmente. O sea, no es un área que inclusive en tallado digital puedes tener inclusive menos de 1, porque es mucho más la precisión, ¿no? Si manejas la tolerancia de la norma ANSI de 0,12. Pero en tallado convencional, un porcentaje entre 1 y 2% creo que está muy respetable, o sea, muy adecuado a más o menos a mantener un estándar de calidad, pues no dejar pasar todo, o no dejar pasar 0,25, no dejar pasar eje, o sea, mantenerse dentro de la norma, ¿no? No sé cuáles porcentajes manejan ustedes actualmente dentro de solamente el área de tallado. Sí, por lo menos el 0,25 es el margen que tenemos. El 0,25 es un porcentaje que es accesible para nosotros, porque por ejemplo, un +1 se puede ir un 0,12, un 0,25, y dependiendo la prescripción, pues qué tan alto sea, y en base también a las normas ANSI, pues la óptica no los permite. Obviamente cada vez que se va elevando más eso no los aceptan, pero por lo menos en un 0,25 si estamos, las ópticas no los aceptan por las normas ANSI. Ernesto, no tienes Ya, audio, por favor. ¿Ya? Ahora sí, perfecto. Mientras las normas ANSI, a medida que se eleva la esfera y el cilindro, más que todo son más estrictos en el eje, más que todo en el eje. O sea, por ejemplo, tú tienes un cilindro de -6 y no puedes dejarlo pasar por más o menos 2, más o menos 2, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un -10 y te sale menos 10,25, lo puedes pasar. Eso no hay problema. Generalmente se maneja un poco así. Pero sí, generalmente hay que guiarse por la norma ANSI. O sea, más que todo para mantener un criterio, ¿no? O entonces empieza la diatriba entre la óptica y el laboratorio. O sea, que simplemente uno lo está enviando mal y ya, pues está malo. Y en realidad es así. Si es así, entonces es preferible mantenerse en la norma, pues tenerla bien clara y pegadita allí en los controles de calidad. Francisco, Sí, buenas. Ahí un poquito apuntalando lo que dice Iván, en convencional nos ha pasado que de pronto se nos despega la lente, y cuando es flat top, no hay problema. Ya está el marco hecho en el cálculo, en el bloqueador, y no es problema. Cuando nosotros vemos, ya por lo menos le tenemos un criterio del grosor del lente. Si el grosor del lente da y nosotros buscamos las curvas y las marcamos y están presentes, entonces ahí vemos el operador con el de control de calidad. Oye, mira, está un poco grueso, creo que todavía podemos trabajarlo un poco, y vemos si puede rescatar el lente como tal, como tú decías antes, evitar las mermas
Pero si de plano ya no da porque no tiene el grosor, ya estás al límite, o si lo volvimos a retallar y no está dentro de la tolerancia, bueno, ya no se puede hacer más nada, pero siempre tratamos de como que buscarle, tanto en la parte del laboratorio como cumplir con las normas, esa unión, pues, que cumplir con ambos. Sí, Claro. ese es el deber ser, pues. Y para eso son las normas, ¿no? Para crear un criterio y una unificación de términos, ¿no? Si no, se nos vuelve un poco complicado el manejo de las ópticas. Ahora viene el manejo del bloqueo, ¿no? Básicamente el bloqueo, dependiendo obviamente qué tipo de maquinaria maneje cada óptica, uno lo puede conseguir de aloe o de cera. Generalmente se maneja mucho el aloe porque es un material que eh, genera menos desperdicio, más estable, es más firme la adhesión con el lente. Pero todo eso va a depender del tipo de generador que uno tenga. Entre más fuerza tenga el generador, más va a necesitar un material fuerte que pueda soportar esa, esa, ese corte, pues. Si en el caso de que uno maneje el bloqueador de cera, es simplemente un depósito en donde uno aplica la cera. Obviamente la cera uno hasta la puede quitar con la mano, ¿no? No es algo que... Pero, pero cuando uno hace, por lo menos en cera, el desbloqueo, generalmente quedan muchas viruticas de cera que generalmente, si no tiene mucha pericia, la persona que está limpiando termina rayando el lente. Y aparte de la merma que hay de cera, pues hay que estar y hay que hacerle un mantenimiento a la cera, no es que uno la va a dejar, se contamina mucho, un poco más rápido que el aloe, ¿no? Se contamina mucho más que el aloe, la cera. Y bueno, que mañana vamos a tocar el tema de mantenimiento. Cuando uno trabaja con cera, recomiendo siempre cambiar periódicamente la cera. ¿Por qué? Porque va a haber, primero, puede haber un taponeo en el llenado del lente. Número dos, ya pierde las propiedades en la cera y entonces ya no va a tener la misma capacidad para poder aguantar el generado, el pulido, y entonces vienen los desprendimientos y vienen los problemas. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta dentro del manejo del bloqueador son las chapas. Las chapas tienen que estar en buenas condiciones. La torreta o la base donde uno bloquea tiene que estar en muy buenas condiciones. Yo sugiero, no es una máquina que uno debería de verificar la calibración constantemente, pero sí siempre es bueno verificar por lo menos el eje. Por lo menos el eje, porque uno no sabe si durante el trabajo o de pronto un operario por descuido tal le hizo un daño al sistema, y hay unas máquinas que se deben calibrar más seguidos que otras, pero siempre es bueno verificar ese parámetro dentro del bloqueador, ¿no? Iván quiere participar. Sí, profe, por lo menos nosotros utilizamos cera, utilizamos un Eclipse y periódicamente, como usted dice, hay que cambiarla. Ella tiene una particularidad, que cuando va cambiando el tono, el color, va cogiendo un color verduzco. Ya cuando Sí. tiene ese color verduzco, ya no funciona. Se empiezan a despegar los lentes. Pues Correcto. a la hora de bloquear uno lo puede ver que está azul, pero cuando uno ve el reservorio en el fondo, uno ve, lo ve como verduzco. Ya ahí uno se va dando cuenta, más que nada cuando empieza a desbloquear el lente. Uno ve el fondo del reservorio de la bloqueadora y se ve la cera verduzca. Ya ahí hay que cambiarla porque ya ahí ya perdió todos los componentes. Sí, ya. Y otra cosa que hay que estar muy pendiente es las temperaturas. Aunque por lo menos esa máquina que tú estás mencionando
si no tiene la temperatura del reservorio y la temperatura del chiller adecuada, nunca arranca. O sea, no va a empezar a hacer ningún lente. Exacto, ella tiene su temperatura de chiller y de reservorio. Si Ujú, no llega a esa temperatura, no arranca. correcto. ¿Ok? Entonces, Por lo general, cuando tiene la cera a tope, demora 1 hora, 1 hora y cuarto en llegar a su temperatura, no del chiller, sino del reservorio, que es el que más demora. El chiller, por lo general, como tiene el chiller siempre activo, la temperatura llega rápido, pero la del reservorio es la que más demora. Y bueno, entre más cera tiene, más demora en llegar a esa temperatura. claro, por ejemplo, bueno, nosotros acá en Venezuela no, prácticamente no, la luz es gratis. Nosotros dejamos la máquina en sleep mode, en modo y pasa toda la noche allí. Cuando nosotros llegamos, tenemos la cera ahí ya disponible para trabajar. No perdemos esa hora de, no sé si tú puedes hacer eso. Uno no pierde esa hora de trabajo, casi 2, si lo llena uno hasta el tope, ¿no? En ciertas ocasiones lo hacemos cuando tenemos mucha producción y quedamos con bastante trabajo por bloquear. ¿Okay? Lo que hacemos es que la ponemos en modo sleep, cosa que al día siguiente cuando llegamos ya la máquina está lista. Pero Exacto. sí, no lo hacemos frecuentemente. No lo hacemos frecuentemente porque hemos notado también una vez tuvimos con la máquina modo sleep 3 días consecutivos y la máquina como que se sobrecalentó y cuando la pusimos al día siguiente normal, pues tuvo como problemas para arrancar, pero no lo Sí, hacemos eso. frecuentemente. Sí, eso puede pasar porque, bueno, eso se lo puedo explicar mañana. Eso tiene varios sensores de temperatura y a medida de que uno lo deje así por varios días puede afectar. Acá, pues, siguiendo con el bloqueo, si tenemos el bloqueo por cera, ¿verdad? Vamos a tener lo más probable varios tipos de chapas, ¿no? El programa de cálculo nos va a indicar cuál es la chapa adecuada para usar y siempre tenemos que tener disponibles las barras de cera para hacer esos cambios lo más pronto posible, ya cuando detectemos de que la cera ya cumplió su momento de vida. El bloqueo de aloe es más duro, es más limpio, es más duradero. Inclusive las chapas también son más duraderas. Las chapas también son más duraderas. Y, y generalmente ya a 117 grados Fahrenheit ya su punto de fusión es mucho más rápido ese proceso, ¿no? Eso también es una ventaja que tiene el aloe. El proceso de fusión es mucho más rápido que la cera y prácticamente uno puede empezar a trabajar lo más rápido, casi de inmediato, al poco tiempo, pues. Generalmente en digital sí se maneja el aloe, pues la fuerza que tienen los generadores de control numérico necesitan un material más fuerte, ¿no? Para poder hacer ese desbaste. El generador del lente, ya después que nosotros bloqueamos el lente, ya lo tenemos al eje indicado, después que ya tenemos el programa de cálculo, básicamente el generador debería, si es un generador avanzado, relativamente avanzado, debería estar comunicado con el programa de cálculo, ¿no? Y básicamente uno coloca los parámetros y coloca el espesor, ¿no? Uno escanea y coloca el espesor del lente. Generalmente los generadores convencionales, por mi experiencia, no generan tantos problemas, pero el día que los generan son graves. Así de sencillo. O sea, generalmente no generan problemas por 1 año, 2 años, y el día que generan es el problema más grande que puede haber. Y son a veces hasta complicados de resolver. Pero generalmente no son complicados
Generalmente es son un eje X y un eje Y. Él realiza dos curvas, que es el cilindro y la esfera. Generalmente no tarda mucho, tarda unos 40 segundos o menos de un minuto en realizar el lente. Generalmente tiene su aspiradora y va retirando su residuo. Es muy importante en los generadores mantener la limpieza. Mucha gente a veces no tiene muy presente eso de la limpieza, pero él genera muchas virutas y mucho polvo. Entonces, mucho de ese polvo y virutas se meten dentro del shop, se meten dentro de los ejes, hay que estar lubricando toda la parte de los rieles constantemente, y siempre hagan hincapié al operador que haga esa limpieza. Al terminar la jornada, que su generador quede como nuevo, porque de eso va a depender, primero, que no se descalibre, ¿no? Que es muy importante. Uno pierde su tiempo descalibrando y hasta uno no sabe qué pueda más pasar. Y número dos, para mantener las condiciones estables del generador. Y muy importante, mantener presiones y temperatura del ambiente adecuadas. O sea, siempre, no sé si viven en partes que son cálidas, siempre es bueno tener un buen aire acondicionado para que las condiciones del ambiente del laboratorio estén óptimas para el generador. Así como la limpieza, pues, o sea, el generador, mientras esté bien cuidado y bien calibrado, va a generar muy pocos problemas. No sé sus experiencias, no sé si tienen otros tipos de generadores que han usado. Realmente Optronic y Herbert Corbus es lo que más o menos nosotros hemos manejado y es básicamente lo que nos genera, pues no nos genera problemas, prácticamente muy poco, y cuando nos generan son graves. Profe Francisco tiene una pregunta o comentario. Más bien un comentario. Nosotros tenemos la marca Herbert Corbin en generadores y bloqueadoras. Y con el generador he tratado más bien de cubrirme en todos los sentidos, incluso de colocarle un regulador de voltaje, un UPS solo para el CPU. Porque Sí, como ya nosotros. Y me es pasó, muy costoso, muy costoso. sí, me pasó, le puse a las tres máquinas un UPS solo al CPU y aún así, hace 3 semanas se me fue el CPU de Sí, una de las, nosotros. se fue completo. Nosotros tratamos de cambiarle tarjeta porque conseguí un asesor acá y nada, el equipo estaba muerto, tuvimos que mandar a pedir el CPU completito y no es nada barato. No, es Entonces, muy costoso. como dice uno, a veces uno trata de cubrirse todas las aristas, pero la ley de Murphy dice que cuando la cosa tapa sucede. Hagas lo que hagas, lubrique y todo, pero bueno, ya uno le cerca un poco el camino a Murphy para que no ponérsela tan difícil, no tan fácil, perdón. Sí, nosotros generalmente esa es una recomendación en la instalación prácticamente claro, estas máquinas tienen muchos años, ¿no? Pero generalmente todos estos equipos electrónicos que tienen componentes electrónicos, que tienen tarjetas, las eclipses son muy delicadas con la luz. Las eclipses con las tarjetas en cualquier fluctuación puede quemarse tranquilamente o se le borra la información, que es prácticamente lo mismo. Generalmente, por ejemplo, en mi caso, le digo mi experiencia, que los problemas de luz no es un misterio para nadie, que me imagino todos saben. Nosotros optamos prácticamente el 100% del laboratorio está con UPS, tanto trifásico como monofásico. Y desde ese momento, más nunca hemos tenido algún problema con alguna tarjeta. Que algún día lo tendremos, sí, pero nos minimizó un 80% los daños y en montaje era asombroso.
A mí me pasó eso con los generadores. Teníamos todas las semanas que estar calibrándole la curva, que la altura de la cuchilla, y eso era bien freado, pero eso fue el primer año creo que yo estuve en laboratorio, iniciando ya voy para 9 años, y desde que se les puso el UPS al, al CPU del generador, se acabaron esas descalibraciones, que eso era a cada rato, que si era en la bloqueadora, que si era el generador, que Que si si era el eje, el eje, en las el afinadoras. eje. Yo tenía todos los días que llegar y juiciosamente ir allá. O sea, habían operadores jóvenes que tampoco tú le enseñabas, pero es que no tengo la fuerza para mover el eje. No sé si aquí me entenderán cuando tienes el brazo con las puntas en el Sí. bloque, que lo que tienes que rotar. Un No, y muchacho que no, nuevo. no es el deber ser, puede haber un accidente. Exacto, exacto. Entonces, cuando nosotros hicimos ese cambio, se acabaron esos conflictos. No, que es en bloqueo, no, que es en el generador, que es en la puladora, que es en la afinadora. Cuando tienes 7, 8, 10 pulidoras, te toma tiempo, y al mismo por allá te están llamando que si coating está arrancando. Entonces, esas cosas se van eliminando poco a poco ya cuando tú vas seccionando ese tipo de problemas. Sí, y cuando uno va agarrando un poco de experiencia, yo creo que el laboratorio óptico, bueno, si hay alguno aquí o en alguno del diplomado, que ya en 6 meses era un experto en laboratorio, lo felicito, porque de verdad que el laboratorio es demasiado amplio y todos los días hay un caso nuevo. Y creo que todos los días estamos aprendiendo. Iván también iba a aportar. Iván. Sí, profe, por lo menos nosotros también manejamos las maquinarias de Coburn, y como dice, por lo menos en una Eclipse, en un SGX Pro, nos pasó que unas tarjetas se nos quemaron por las fluctuaciones, y eso fue otra, como dice Francisco, pues tuvimos que vernos obligados a ponerle sus UPS, y todas la tarjeta madre tiene su UPS, o sea, lo que es el CPU tiene su UPS, y prácticamente a todas le tenemos UPS por eso, porque también las fluctuaciones nos quemaron. Y la limpieza es muy importante también, porque en ese SGX Pro, en la parte de atrás, ella tiene todas sus tarjetas. ¿Qué Sí, pasa? Que el policarbonato y el CR, como es de fresa, él genera mucha viruta. Viruta. Ajá, entonces ella se va incrustando en la parte de atrás, donde tiene unos, componentes con unas tarjetitas, y ahí, bueno, nos dimos cuenta al hacer un mantenimiento completo, fue de las primeras veces cuando llegaron, que ese compartimiento se llenaban de policarbonato y de plástico. Y todo eso hay que mantenerlo limpio. Por lo menos cuando hacemos el mantenimiento de los sábados, que es el que es más amplio, pues tratamos de que todos esos componentes dejarlos limpios para que no se vaya acumulando y a la larga Sí, se nos genera un problema mayor. sí, porque la parte más sensible del área convencional de esa marca que conmenciona es de bloqueador, generador. Ya las pulidoras y eso no genera mayores gastos, así, más que todo es calibraciones y cuidado. Es- Siguiendo con el generador, ¿no? Perdón, profe, aquí también Jorge Molina se une. Dice que en nuestro caso, todas nuestros generadores tienen un regulador de voltaje en línea convencional. También se une lo que ustedes ya dijeron. Sí, eso es lo más recomendable. Inclusive es mejor el UPS. O sea, lo que pasa es que el UPS no va a haber ninguna variación inclusive se va la luz por X o Y y el equipo sigue prendido como si no pasara nada, ¿no? Entonces, generalmente los laboratorios tratan de todo lo posible que sean UPS. Es mi recomendación y se los digo por experiencia y de
de muchos problemas de luz que tenemos nosotros y gracias a Dios ya está superado esa etapa. Otra cosa que quería acotar del generado oftálmico es que nosotros, como tenemos que buscar moldes, o de pronto hay moldes que no tenemos la disponibilidad por la dioptría o por X o Y, o está mal o lo que sea, tenemos la posibilidad de hacer en el mismo generador moldes de anime y moldes XRL. Inclusive también podemos rectificar algunos moldes, ¿no? Que ya va a depender de lo de si uno lo quiere hacer o no. Pero básicamente allí ven una cuchilla de corte que tiene una duración bastante amplia. No es de verdad que es una de las herramientas que más duraderas que yo he visto en los laboratorios. La herramienta de corte del generador de convencional. Tenemos un especímetro que siempre es bueno que la persona de generador lo tenga a la mano para verificar de que el generador está en buenas condiciones. Con simplemente ese instrumento, la persona de generado puede estar pendiente de que todo está saliendo bien, ¿no? Y inclusive si ya después del proceso o la persona de lijado se da cuenta, mira, está saliendo muy fino, está saliendo muy grueso, o sea, ya va a depender de la pericia de los operadores. Se pueden dar cuenta, hacen una medición y ya llaman a servicio técnico para que resuelva el problema que tienen. Pero básicamente quería mostrar de que hay otras posibilidades de molde. Más adelante vamos a ver, los moldes tienen una vida, obviamente el molde de tanto uso va a perder su curva, y al perder su curva, ya la fórmula no nos va a salir bien. Entonces, es otra de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que estar monitoreando dentro del área de convencional, ¿no? Luego del proceso de generado, viene el proceso de afinado, ¿no? El proceso de afinado consta de una serie de lijas, las cuales se determinan dependiendo del material, ¿no? Si tenemos un CR39, podemos usar una sola lija. Más adelante les voy a indicar unos tiempos, ¿no? Estimados de lija. Para el poli generalmente se usan 2 pasos. Ahí hay lijas en donde podemos usar un solo paso, ¿no? Y claro, obviamente los tiempos tendríamos que modificarlos y estar muy monitoreando toda esa situación. Y allí pueden ver diferentes tipos de modelos, ¿no? Pero básicamente es el mismo principio, ¿no? Generalmente son cilíndricas que uno, generalmente antes de empezar, hay que hacer un procedimiento antes de empezar a hacer un lente, ¿no? No es llegar al laboratorio y ya voy a empezar a hacer lentes porque me están apurando en la óptica, no. Mi recomendación para antes de empezar a trabajar el proceso de lija, ¿no? Es bueno que el operador esté pendiente, primero que escoja el molde adecuado, ¿no? Y que la persona encargada del área, o ya sea el mismo que elija, o generalmente es el jefe del área, hace una verificación de moldes periódica. Porque ¿qué pasa? Tú puedes calibrar muy bien la máquina, puede ser un fenómeno calibrador de máquina, pero si el molde está malo, no hay manera de que la fórmula te salga correcta. Entonces, primero que todo, verificación de los moldes que estén bajo su especificación, tienen que ser periódicos porque uno puede tener miles de moldes. Entonces, no podemos estar todos los días revisando todos los moldes, sino algunos. O me salió mal esta fórmula, vamos a revisar si todo está bueno, todo está bien en el proceso, en la bloqueadora, en el generador. Vamos a revisar en los moldes, a ver si fue el molde. Para la verificación del molde, contamos con un sagómetro y una tabla en donde uno tiene que consultar con el proveedor de los moldes cuál es la compensación que toma y cuál es el diámetro de
del sagómetro, si es de 40 o de 50. Dependiendo de esos dos parámetros, uno va a tener un rango de ságita o de un rango en donde uno puede aceptar o negar el molde, ¿no? Cuando ya el molde está fuera de los parámetros, ya deberíamos o de rectificarlo o que reemplazarlo. Otra verificación que deberíamos de hacer antes del proceso de afinado, uno, por lo menos en partes muy cálidas, es bueno tener sí, en la medida de lo posible, el agua refrigerada. Como la lija genera mucha fricción y mucho calentamiento, es bueno que esa área no sufra un calentamiento excesivo, porque puede pasar lo que ven en la imagen. Mucho desprendimiento de lija. Aparte de que si la calibración está mala, también podemos tener ese problema, ¿no? Pero basándonos en la temperatura, es muy primordial tener una temperatura de unos 20 grados, unos 18 grados en el ambiente y en el área, en el fluido de trabajo que es el agua, para no tener ese tipo de problemas. Acá, por ejemplo, coloqué un chiller, pero simplemente ustedes pueden colocar una extensión con una espiral pequeño, si hacen la recirculación, un espiral pequeño de otra máquina y hacer una conexión allí y que por lo menos mantenga refrigerada el agua. Siempre va a ser mejor el proceso de corte. Acá tengo una tabla donde más o menos podemos estimar el tiempo de afinado dependiendo del material. Por lo menos si vamos a hacer un CR39, generalmente se tarda 1 minuto y medio, 1 minuto, dependiendo la máquina, dependiendo de la lija. Hay infinidades de tipos de lija y de calidades de lija. Lo recomendable es usar, si no es la del fabricante, usar una que esté similar y que maneje más o menos los mismos tiempos, porque uno no hace comprando una lija más barata y que me tarde 3 minutos en hacer un CR39. Aquí están unos parámetros de presión, 0,2 más o menos, es lo que más o menos se maneja. Hay un proceso de afinado de 2 pasos, que es dependiendo del tipo de lija que uno use y el tipo de maquinaria que uno use, que ya se tardaría aproximadamente unos 2-4 minutos a una presión de 0,2 barios. Y para el proceso de policarbonato generalmente se usan 2 pasos, aunque ya hay en el mercado lijas que nos permiten llegar a un solo paso, pero generalmente se utilizan 2 pasos. No sé en su laboratorio si usan 1 o 2 pasos, ¿no? Ya estamos terminando, pero sí siempre es bueno que la retroalimentación. En el nuestro también son 2 pasos para el policarbonato. 2 pasos, sí. El proceso de pulido, básicamente es un fieltro. Hay diferentes tipos de fieltro dependiendo de la calidad o del número de pétalos, ¿no? Generalmente pues, hay que tratar de ubicar uno de buena calidad, porque si uno compra uno de baja calidad, a medio proceso ya el fieltro ya no queda nada. Y más bien lo que hace es contaminar la pulitura, que también es un proceso, contamina la pulitura, que es un proceso, un líquido que es relativamente costoso, ¿no? Y que no debería de dañarse no debería contaminarse con las virutas de la mopa, ¿no? Generalmente el tiempo de pulido de un CR está entre los 4 y 3 minutos, ¿no? Y para un policarbonato entre 5, 5 y medio, 6 minutos, dependiendo de cómo esté la máquina, en qué condiciones esté la máquina y de cómo esté la máquina y las calibraciones de las mismas. El pulido de lentes se hace, básicamente es lo mismo. Son máquinas, además,
La misma máquina de pulido puede servir para afinar, en algunos casos no, en otros sí, o hay que hacerle algunas adecuaciones, pero básicamente podemos hacer los dos procesos, lo único que tendríamos que cambiar es los fluidos de trabajo y las presiones, ¿no? Y más que todo estas máquinas son muy propensas a que uno tiene que calibrarlas constantemente. Como están recibiendo trabajo constantemente muchas veces y son de larga data, muchas veces los ejes se mueven. Es muy propenso a que los ejes se muevan. Y bueno, y hay una serie de pasos de mantenimiento que vamos a hablar mañana que hay que tener en cuenta con el proceso de pulido. Siempre al operador del proceso de pulido hay que tenerle bien presente que antes de arrancar el proceso de pulido tiene que hacer varios chequeos. Uno, que el nivel de pulitura sea el adecuado para el tanque que está usando. Dos, medición del baumé, que mida periódicamente el baumé y que se encuentre entre un rango de 20, 25, dependiendo del fabricante. Habría que consultarle cuál es el nivel óptimo para esa marca, ¿no? Lo tercero, si tiene un filtro, una estación de recirculación que esté verificando el filtro, porque muchas veces se nos olvida, inclusive les puedo decir que en algún momento a mí se me olvidaba, y lo que hace generar es una masa de pulitura allí, que lo que hace es que salga menos pulitura y que la pulitura pierda sus propiedades, ¿no? Que toda la masa de pulitura quede allí. Y lo otro también, que para el pulido también es muy importante que nosotros tengamos los moldes en buenas condiciones, tanto en el afinado como en el pulido. El molde es primordial. Si allá estuvo malo, como vamos a usar el mismo, aquí también va a estar malo. O sea que vamos a tener un doble trabajo, nos puede salir hasta mal pulido y nosotros creemos que es la máquina y se vuelve todo un problema y en verdad todo radica en el molde. Siempre hay que tener muy en cuenta también que el proceso de pulido del lente tiene que estar a una temperatura mínima por debajo de los 15 grados. O sea, una pulitura caliente significa desprendimiento, significa fricción, calentamiento, aberración del lente, y eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Que no tengamos aberraciones, que tengamos un lente bien pulido, bien estético, bien procesado. Entonces son verificaciones previas que el operador de la máquina debe hacer cada vez que vaya a comenzar su jornada laboral. Acá ya los tiempos de pulido lo conversamos. Hay diferentes tipos de fieltros que dependiendo del fabricante va a dar una recomendación de fieltro para que pueda operar a las condiciones óptimas, pero generalmente ya uno tiene definido quiénes son nuestros proveedores y confiables y no va a haber ningún problema por eso. Y luego del proceso de pulido, bueno, acá faltó el proceso hacemos un proceso de desbloqueo que es sencillo, por un desbloqueador manual puede ser, o con la misma mano. Yo lo hacía con la misma mano. Generalmente casi todo lo hacía con la misma mano. Hacemos la limpieza del lente y una verificación del lente. Yo siempre digo en convencional generalmente genera ciertos problemas después que vimos Freeform, ¿no? Después que claro, en Freeform, el Freeform al principio fue un cambio bastante brusco para muchos, pero ya después que uno afina, uno se da cuenta que Freeform genera muy pocos problemas, ¿no? Pero el tallado convencional, mientras haya una buena calibración, mientras haya insumos de buena calidad, con una tolerancia 0.12 se puede trabajar muy bien, y buenas bases, obviamente. Se puede trabajar muy bien. Lo único es que tenemos que estar muy encima de la máquina, de muchas de las máquinas, más que todas las pulidoras y afinadoras.
que hay que estar muy pendiente. Pero en sí es un proceso que, bueno, ya poco a poco se está migrando a Freeform, pero igualito siempre van a haber personas que se mantendrán en la talla tradicional, es mucho más económico, más. Y bueno, y si ya tiene uno su maquinaria ya ahí instalada, por lo menos los bifocales los puede hacer uno allí, sin ningún problema. Entonces, espero que le haya gustado esta primera clase. No toqué el tema de mantenimiento, que es el que mañana voy a tratar de tocar el tema de mantenimiento y cómo llevar un stock de insumos y repuestos de la mejor manera, que es muy importante también en los laboratorios, ¿no? Que por una pieza nos podemos quedar varados, por un insumo. Al igual como los cristales, lo hablamos al principio, lo mismo pasa con insumos y repuestos. Estaban preguntando, profe, que por favor compartiera las tablas. Que si no las tablas de los tiempos de pulido y afinado. Ok, que la coloquen acá. Sí, que no las pueden colocar ahí en el tablón. Me están diciendo acá por el chat. Sí, que esas sí no Acá. las pueden subir. Esas que sí Acá. no las pueden subir Ajá. al tablón. Sí, claro, no hay problema. Eso es muy importante porque a veces uno, acuérdese que todo esto también es de tiempo. El tiempo es oro en un laboratorio. Yo no puedo pulir un lente CR en 3 minutos. Yo no puedo pulir un lente poli en 10 minutos. Yo no puedo, o sea, los procesos, hay un estudio de tiempo, una investigación de operaciones que uno hace dentro del laboratorio. Y uno sabe cuánto dura cada proceso y dependiendo de que uno garantice que esos procesos duren el tiempo estimado, es que uno va a saber que la producción va a salir más rápido. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, estoy a la disposición de ustedes. Mañana continuamos con los temas que les acabo de mencionar. Así es, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros, no sé si tienen algún comentario, alguna otra pregunta. Pueden, por favor, levantar la manita y vamos dando la palabra o por el chat. Francisco. Sí, nada más para confirmar, ¿la clase es mañana o el jueves? Mañana en el Mañana. mismo horario, sí, señor. Ok, Para todos, vale. mañana. Listo. Gracias. Buenas noches. Listo, profe. Yo creo, compañeros, que si no hay ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias. Realmente muy buen contenido. Igual, posteriormente se va a dejar el material con las tareas y las evaluaciones que proponga el profe Ernesto. Recuerden que queda abierto hasta el día domingo, igual que la asistencia. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, no duden, por favor, en escribirnos o comentarnos. Buenas noches. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches A la a orden. ti. Una muy buena noche para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.